donde estamos con los sentimientos muy a flor de piel respecto a este tema, ¿no? Y lo digo desde dos dimensiones. Primero, porque, bueno, si hay una externalidad positiva que le podemos ver a todo este tema de la pandemia, ha sido que ha puesto algunos temas sociales y en particular el tema de la crisis de los cuidados arriba de la mesa, en particular en lo que tiene que ver con cierta romantización que se dio por lo pronto al principio de la pandemia. En Uruguay eso fue muy claro, quizás en Argentina ya con tanto tiempo de cuarentena obligatoria eso no fue tan así, pero había cierta romantización y eso ocultaba, digamos, una sobrecarga adicional de la que ya tienen miles de mujeres respecto a las tareas de cuidados. Pero bueno, más allá de esa romantización que de hecho aquí en Uruguay la academia la caracterizó así, sí que se pudo poner en todo el mundo sobre la mesa el tema de la crisis de los cuidados y de visibilizar, digamos, esta actividad que atraviesa la vida de todas las personas. Entonces creo que es una oportunidad poner estos debates sobre la mesa, con la dificultad adicional de que vamos a tener que tener estas dos etapas, ¿no? De reconstrucción post pandemia primero y de consolidación de políticas públicas en el caso donde aún haya que establecerlas después. Pero les decía que era una semana muy particular porque en estas últimas semanas el nuevo gobierno uruguayo ha venido dando ciertas señales de que eso que habíamos logrado construir y que nos había posicionado de alguna forma en la región como uno de los países que más había avanzado en el tema, bueno, está en veremos, digamos, ¿no? Está en entredicho la continuidad y la consolidación del sistema de cuidados durante este quinquenio, con lo cual, bueno, si buscan un poco en medios de prensa y demás, podrán ver que hay una gran movilización de las organizaciones de la sociedad civil para intentar defender la política. Así que lo que voy a hacer en estos minutos que me quedan es alternar una presentación breve de lo que es el sistema con algunos riesgos que estamos viendo, de una mirada distinta que podría haber de una política de cuidados, que fue hecha desde un enfoque progresista y les diría que socialista, porque éramos varios socialistas los que la estábamos liderando, respecto de lo que podría ser una política de cuidados desde una mirada neoliberal. Y bueno, así que voy a alternar las dos cosas y sin más paso a eso. No me voy a detener mucho en esto, pero que es algo que decimos siempre, de decir, bueno, ¿por qué incluso para nuestros gobiernos, sobre todo, no sé, pensando en gobiernos locales, que son los que tenemos hace más tiempo, por lo menos aquí en el Cono Sur, ¿por qué si los cuidados eran algo que estaba presente a lo largo de toda nuestra vida, tardamos tanto en incorporarlos como política, ¿no? Y creo que esta cuestión tiene que ver con, bueno, cuáles eran las necesidades de nuestras sociedades que teníamos que satisfacer al inicio para poder luego pensar en políticas de avanzada, ¿no? Acá en Uruguay estos días se ha puesto esa cuestión sobre la mesa, con el gobierno actual diciendo que tener política de cuidados son políticas para países ricos y que por tanto tenemos que pensar cuántos recursos le ponemos. Nosotros ahora hemos cambiado, cada vez que hablábamos cuando estábamos en el gobierno, cada vez que hablábamos con algún país que empezaba a iniciar un proceso de instalación de políticas de cuidados, nosotros decíamos, bueno, en realidad es una falsa contradicción decir que hay que esperar a tener un buen sistema de salud, a tener sistemas tributarios más progresivos, etcétera, para instalar políticas de cuidados, porque sabemos también de las ventajas y de las consecuencias que tiene la política de cuidados en algunos aspectos, como tienen que ver con la reducción de la pobreza, con la productividad, con la mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, etcétera. Con lo cual, la primera reflexión es esta, ¿no? Bueno, no digamos que no es el momento de pensar en políticas de cuidados, siempre es el momento, porque por esta cuestión de que el cuidado es algo que está presente en la vida de todas las personas. Y por tal, el objetivo debe ser desprivatizar ese cuidado y que el Estado, a diferentes niveles, asuma ese rol desde un lugar de corresponsabilidad, como les voy a plantear adelante. Esto muy rápido, de todas formas, dicho esto, que es una reflexión, digamos, después de haber implementado la primera etapa del sistema, sí es cierto que en función de una serie de reformas que habían hecho los primeros gobiernos del Frente Amplio, teníamos otras condiciones para poner sobre la mesa la discusión de un proyecto ambicioso como lo fue el sistema de cuidados. Durante el periodo 2010-2014 se trabajó en bueno, el resultado fue esa publicación que les dejo ahí, Cuidados como Sistema, que tenía las bases de lo que sería luego el sistema de cuidados. Y luego ya para el último periodo de gobierno,
2015-2020, el cuidado se estableció como una política prioritaria. Se aprobó una ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esa ley prevé la aprobación de un plan quinquenal y ese plan quinquenal va asociado al presupuesto nacional. Bueno, en esa discusión estamos ahora, y esos van a ser los dos indicadores que nos van a dar la pauta de qué va a pasar con el sistema en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque el 30 de junio se venció el plazo legal que tiene el gobierno para elaborar este Plan Nacional de Cuidados, que es básicamente la propuesta de iniciativa para este periodo, y que va asociada al presupuesto. Así que creo yo que a fin de año, alrededor de noviembre, que es el plazo máximo de discusión del presupuesto, vamos a tener claridad respecto a si se da una retracción de la política que teníamos o un desmantelamiento absoluto, que es una posibilidad por algunas cuestiones que les voy a comentar adelante, pero lamentablemente sí lo que vamos teniendo claro es que no va a haber una expansión en los términos en los que nosotros lo dejamos propuesto, digamos, cuando hicimos la memoria de lo que habíamos realizado en el último periodo. Aquí lo importante entonces, respecto a esto, es que el arma que nosotros tenemos para pelear contra eso es que la ley que creó el sistema estableció el cuidado como un nuevo derecho. Un derecho que tienen todas las personas de cuidar y de recibir cuidados en condiciones de calidad y de igualdad, con lo cual, bueno, hay una normativa que de alguna forma es un mojón más. En todo esto, por esta cuestión de decir, bueno, en realidad todos nuestros países fueron erigiendo nuestros sistemas de protección social, nuestros sistemas de bienestar, en torno a tres ejes, ¿no? La educación, la salud y la seguridad o la protección social. Nosotros decimos que con la puesta en marcha del sistema de cuidados, lo que estuvimos haciendo, lo que intentamos hacer en Uruguay, era erigir este cuarto pilar de la protección social. Protección social lo digo en sentido amplio, en sentido de estado de bienestar. Muchas veces tenemos discusiones con algunos otros países de la región que lo usan más como atención a la vulnerabilidad, así que por eso lo aclaro. En el sentido de decir que al igual que las otras tres actividades, es una actividad humana que está presente en la vida de todas las personas a lo largo de toda la vida y que por tanto eh, el Estado debe asegurar que esa actividad se realice en esas condiciones de calidad y de igualdad que decíamos antes. Una cuestión conceptual muy breve, simplemente para ver desde dónde lo tomamos. Nosotros hablamos del derecho como un cuidado entonces, y acá aparecen cuáles son las poblaciones objetivo de la política. Hablamos de los niños y las niñas de hasta 12 años, las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia, y acá adquiere relevancia esta cuestión de la dependencia como necesidad de recibir ayuda para realizar actividades de la vida diaria, y lo aclaro porque es una cuestión como característica del modelo uruguayo. Pero luego, al pensar que el cuidado es también una función social, entonces quienes cuidan, tanto de forma remunerada como no remunerada, son también población objetivo de la política. Entonces, ¿qué es el sistema de cuidados? Cuando lo tenemos que contar, básicamente, y por eso adquiere importancia el tema de la ausencia del plan hasta este momento, es que es un conjunto de acciones y medidas que lo que buscan es constituir un modelo corresponsable entre Estado, familias, mercado y comunidad. Lo que intentamos hacer era que gradualmente el sistema empezara a integrar tanto los servicios de cuidados públicos y privados que ya existían como los que fuimos creando en el último quinquenio, pero también una serie de acciones y de iniciativas que tenían que ver con los otros componentes del sistema que les voy a comentar brevemente ahora. Para llevar esto adelante, y acá vienen las siguientes señales poco auspiciosas que tenemos en estos días, nosotros creamos esta institucionalidad, tenemos una Junta Nacional de Cuidados, una Secretaría Nacional de Cuidados que está enraizada en el Ministerio de Desarrollo Social, y un comité consultivo de cuidados. La Junta Nacional de Cuidados, que es la gobernanza del sistema, está compuesta por estas 10 instituciones públicas, presidida por el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, tiene un reglamento establecido, un funcionamiento periódico, de la que participan además los y las titulares de esas carteras, con lo cual es un organismo de alto nivel, y es desde allí donde se gobierna la política, o debiera gobernarse la política de cuidados. Y es la Secretaría de Cuidados, que como decía, está enraizada en el MIDES, desde donde se articula y coordina la política toda. Bueno, lo que ha sucedido en estos días es que el Ministerio de Desarrollo Social ha anunciado que la Secretaría Nacional de Cuidados se fusionaría con el Programa Nacional de Discapacidad. Esto me llevaría a una presentación nueva, profundizar en esto, pero solamente para
para darles una pincelada, esto lo que termina sucediendo es que termina ahorrando un funcionario, que es el secretario o secretaria nacional de cuidados, pero sobre todo, y lo más preocupante es que confunde dependencia con discapacidad y echa por tierra una serie de recomendaciones internacionales que nos veníamos acercando a cumplir respecto a las políticas de discapacidad y a cómo ese programa que teníamos, un programa nacional de discapacidad en el MIDES, venía como encaminado a constituirse en un Instituto Nacional de la Discapacidad, y bueno, eso por lo visto ya no va a suceder, con lo cual esto tiene consecuencias negativas, tanto para la política de cuidados en sí, como para la política de discapacidad a nivel general. Y luego en el Comité Consultivo de Cuidados es donde nosotros plasmamos la participación social, digamos, ¿no? En esta cuestión del camino recorrido, que lo pasé un poco rápido al principio, además de esta cuestión de las reformas estructurales que nosotros habíamos podido avanzar en los primeros periodos de gobierno, hubo un trabajo incansable de muchas décadas de academia, de sociedad civil, que fueron quienes lograron poner el tema de los cuidados en la agenda pública. Y bueno, parte de ese camino recorrido hizo que durante la etapa del 2010-2015 se hiciera un debate nacional en todo el país, donde participaron muchísimas organizaciones sociales, y en esa construcción que fuimos haciendo de qué modelo de sistema de cuidados queríamos, estaba esta idea de que en la institucionalidad mismo tenía que haber una participación social, con lo cual está establecido este comité consultivo de 16 integrantes con 4 sectores representados, trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, academia y prestadores privados de servicios de cuidado, que bueno, tienen ahí después para bucear un poco cuáles son las organizaciones que participan. La única delegación que está preestablecida en la ley es la de trabajadores y trabajadoras, que es representada por la Central Única de Trabajadores. Bueno, entonces el plan 2015-2020, que les decía, nosotros intentamos seguir esta máxima de pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. En nuestros países, como ustedes saben, una de las dificultades que teníamos y que tenemos y que hacen que necesariamente una buena parte del trabajo en cuidados recaiga en las familias y dentro de la familia en las mujeres, tiene que ver con que estábamos acostumbrados a que estaban establecidos los servicios, en muchos casos de educación, muy pocos de cuidados, propiamente dichos en lo que tiene que ver con servicios públicos, y eran servicios que estaban establecidos en funcionamiento X días a la semana, en tal horario, sin pensar en cuáles eran las necesidades de las familias. Entonces, lo que hicimos es que en los servicios nuevos en los que creamos, empezamos a pensar en una lógica distinta, y es por eso que pudimos establecer servicios con horarios nocturnos, servicios a contraturno, o sea, pensar en cuáles eran las necesidades de la comunidad concreta en la que estábamos trabajando para pensar los servicios. Pero bueno, yo les decía antes que esta idea de generar un modelo corresponsable no se transita solamente generando nuevos servicios o agrupando servicios existentes, y por eso nosotros pensamos que si bien el gobierno actual tiene una buena excusa con la crisis post-pandemia para decir, bueno, es imposible en este momento expandir el sistema de cuidados, nosotros decimos, bueno, en realidad el costo mayor que tiene el sistema de cuidados, por supuesto, tiene que ver con los servicios, pero hay otros 4 componentes del sistema que están plasmados en el plan anterior, que se podrían seguir desarrollando, y eso seguiría fortaleciendo y de hecho implicaría una expansión del sistema si hay voluntad política de hacerlo. Esto tiene que ver con la regulación, que aquí incorporamos la regulación de servicios y la regulación laboral de las personas que se emplean en trabajos de cuidados, la formación de las personas que cuidan, la gestión de la información y el conocimiento, que acá hay un trabajo mancomunado con la academia para seguir generando conocimiento en torno al tema de los cuidados y en lo que tiene que ver con la información, porque bueno, al ser un sistema de 10 instituciones públicas hay un esfuerzo de agrupar información importante. Y la comunicación, que es crucial en esta idea, no solamente de dar a conocer este nuevo derecho que tenían las personas y de difundir servicios y difundir iniciativas, sino de trabajar en esta idea de que, bueno, para lograr realmente ese modelo corresponsable, además, tenemos que operar en nuestra sociedad un cambio cultural respecto a cómo cuidamos que pueda romper con la división sexual del trabajo. Esa es un poco la lógica. Y aquí pasamos entonces a los principios del sistema,
rápidamente una cuestión de universalidad, el sistema es para todos y para todas, y esto fue una cuestión que nos costó hacer entender a la gente, ya que lo estábamos coordinando desde el MIDES, de que esto no era una política para pobres, de que era una política para todos y para todas. Luego, por supuesto que en algunos servicios teníamos algunos subsidios focalizados o orientados a ciertas poblaciones, pero el sistema en sí es una política universal que promueve la autonomía de las personas, que se basa en mecanismos solidarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento, donde en los casos donde eran servicios con subsidio, habían subsidios diferenciados por franjas de ingresos, y luego, quizás el principio más relevante en términos de la construcción del modelo, la corresponsabilidad, en dos sentidos, la corresponsabilidad de género entre varones y mujeres, pensando sobre todo en el cuidado que se mantiene dentro de las familias, y la corresponsabilidad social entre esos 4 agentes de lo que se hace llamar el diamante de los cuidados. No me voy a meter en esto, acá en este esquema ustedes pueden ver a la izquierda esas 4 poblaciones objetivos que yo les mencionaba, y a la derecha pueden ver el despliegue de distintos servicios de diferente tipo. Hay cuidados domiciliarios, cuidados de teleasistencia, centros de día, centros de larga estadía, bueno, y todo el repertorio de cuidados a la primera infancia, que lo tienen luego desplegado por aquí, pero que bueno, que en muchos casos son los tipos de servicios que tenemos en nuestros países y que ustedes conocen de diferentes formas. Bueno, los desafíos respecto a las personas que cuidan, ustedes también se repiten en toda la región, es la feminización que tenemos de esas personas ocupadas, o sea, hay una feminización no solamente en los cuidados que se realizan dentro de las casas, sino también de las personas que trabajan de forma remunerada. Son empleos de mala calidad, informales generalmente, con baja remuneración y baja formación. Y es por eso entonces que desde ese componente de formación nosotros establecimos la formación como un requerimiento para que las personas cuiden, como una forma de asegurar esta cuestión de la calidad del cuidado que estaba puesta en la ley. Entonces, Viviana, ya para ir terminando, yo les voy a dejar, este es el material último que nosotros dejamos de, bueno, lo he hecho en los 5 años, el balance y los desafíos del sistema, y una serie de propuestas de cómo seguir, que como les decía, el gobierno podría tomar para seguir. Entonces, tomando un poco el guante para terminar de lo que estaba planteado, nosotros siempre hablamos de estos 4 por qué apostar a políticas de cuidados. La cuestión de derechos está clara en términos de es una actividad que tiene que ser realizada con calidad y con igualdad para todos y todas, y pensando también y asociada a la segunda razón de la igualdad de género, en el derecho de todas las personas a desarrollar su vida en igualdad de condiciones, rompiendo con los mandatos establecidos. La tercera, muchas veces decíamos, bueno, si no es por el lado de los derechos, si no es por el lado de la igualdad de género, al menos por el lado de la economía tenemos que agarrarlo, ¿no? Y entonces, con la tercera y la cuarta, la destrucción del ingreso y la sustentabilidad social, nosotros decimos, bueno, en nuestros países envejecidos vamos a necesitar en el 2050 todas las personas que quieran trabajar puedan hacerlo y que puedan hacerlo con los mayores niveles de productividad, y para eso necesitamos lograr que más y más mujeres podamos ingresar al mercado de trabajo y que los que son hoy niños y niñas puedan tener trayectorias educativas y laborales que les permitan luego tener una inserción laboral satisfactoria. Entonces, me gustaría, sí, para dejarles para ustedes, no me dio tiempo de incluirlo en la presentación, capaz que hubiese sido interesante. No importa, igual podemos retomar después, Viviana, si te parece. En las preguntas. No, sí, capaz que podríamos retomar esta cuestión que dejaban planteada al principio del rol de los gobiernos locales respecto a esto, que me parece que hay algunas cuestiones interesantes para conversar. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que el sistema de cuidado uruguayo es una fuente de inspiración para las políticas sociales en Latinoamérica, así que retomamos después en los siguientes 5 minutos. Si te parece, Daniela, pasamos a los 15 minutos de la presentación de Daniela, que, bueno, todos la conocemos, así que no amerita mayor presentación. Dani. Bueno, gracias. Sí, un lujo escucharte, Viviana. No, nunca te había escuchado así, tan una reunión, aunque sea así, en estas condiciones. No, sí, efectivamente el sistema uruguayo deja la vara muy alta, el umbral de apuesta que hizo el Estado, y la verdad es que es muy preocupante que esté en cuestión, ¿no?
eso que parecía tan instalado. Bueno, espero que la sociedad también lo defienda. Igual una de las cuestiones que dijiste, me voy a dar vuelta a mi presentación, me resultó interesante, que es muy interesante, que es cómo la sociedad puede defender prestaciones universales, ¿no? Acá, ¿quién define y quién defiende lo universal, ¿no? Vos decías que había sido difícil en Uruguay instalar que el MIDES hiciera acciones que no estuvieran orientadas, o sea, a poblaciones de riesgo o a poblaciones tradicionalmente focalizadas, o sea, políticas para los pobres. Eso ya fue una batalla cultural, ¿no? Es decir, bueno, el gasto público está destinado a este tipo de sistemas, pero además, ¿quién lo defendería ahora, no? Hay un trabajo de Claudia Danani, no sé si seguro lo ubicás, académica argentina, que dice, ¿no? ¿Quién es el sujeto que defiende lo universal, ¿no? Que las prestaciones universales, los efectores universales, etc. Bueno, en ese sentido, yo quería organizar mi presentación, eran pensando en 10 minutos, en referirme a 3 cuestiones que me parece que están hoy estructurando el escenario de la política social a nivel regional. Uno es, lo dejó de alguna manera colocado en el debate recién Viviana, y es en qué medida las políticas de cuidado, pensadas como las pensaba, como las piensa el sistema uruguayo, pueden ayudar para contrapesar los efectos fuertes, ¿no? Ya sólidos, que los programas de transferencia condicionada de ingresos han dejado en ciertas poblaciones. A ver si me logro explicar rápidamente en 2 minutos, ¿no? Si justamente los programas de transferencia condicionada, estoy pensando en la asignación universal por hijo, y la manera en la que se relacionan con esa población, están contribuyendo a generar grupos sociales que van a quedar por fuera del mercado laboral. Estoy pensando en mujeres jóvenes en edad reproductiva, que inician carreras de asistencia desde muy jóvenes y van a finalizar esas carreras cuando termine su edad, digamos, reproductiva. Y cuando ese sea el momento, la posibilidad de insertarse al mercado laboral van a ser nulas, ¿no? Es decir, por las condiciones de empleabilidad van a estar completamente retrasadas o directamente por fuera, digamos, de las competencias que requiere el mercado laboral y que seguramente requerirá en ese momento. Entonces, justamente, democratizar los cuidados permite contrapesar esa frontera que las propias transferencias condicionadas con exigencias de condicionalidad educativa y sanitaria están generando en nuestras sociedades, ¿sí? Es decir, porque hay un agotamiento de las políticas, eso que este es el primer punto del que quiero hablar, de transferencias de ingreso como alternativa de integración social. Y el primer punto de agotamiento es estas poblaciones reciben, digamos, una cantidad de dinero que no les alcanza y lo reciben en condiciones de relativa subordinación. Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando con el ingreso familiar de emergencia hoy. Como decía recién Viviana, esta situación de pandemia, o yo diría mejor, de la gestión política de la pandemia, que no es lo mismo que la pandemia, lo que está poniendo en evidencia son todas estas contradicciones, desigualdades estructurales, etcétera, ¿no? ¿Qué puso en evidencia en Argentina? Las dificultades de llegar y de perforar ese núcleo duro de exclusión severa que no está bancarizado, que no accede a tener una clave bancaria uniforme y que por lo tanto queda por fuera, es decir, el Estado no llega a vincularse con esos sectores, ¿no? Entonces hay un agotamiento de esa idea de que el Estado puede hacer llegar recursos de una manera indirecta, ¿no? Sin generar y fortalecer lo que entiendo el caso uruguayo ha intentado instalar y otras experiencias del gobierno socialista. Estoy pensando en Santa Fe en los últimos años, Santa Fe provincia y Santa Fe ciudad, ha intentado que es construir este estado de bienestar de proximidad con servicios universales fuertes en el territorio, ¿no? Y con una perspectiva de integralidad. Bueno, esa es la primera cuestión. Y una cosa que no planteaste vos, Viviana, pero me parece importante, que es que las políticas de cuidado no solamente intentan igualar o contrapesar las desigualdades en la distribución, o sea, del orden del género al interior del hogar, entre el tiempo productivo y el tiempo reproductivo, sino también algo que yo siempre enfatizo, que es construir tiempo personal. Algo dijiste vos, pero me parece importante, ¿no? Es decir, el tiempo de la subjetividad, el tiempo de la producción de la persona, más allá de la persona como trabajadora o la persona como vida, ¿no? En un sistema
familiar o sea cual sea la forma de la familia, ¿no? De demandas de cuidado múltiple, el tiempo personal, ¿no? Las políticas de cuidado, me parece a mí, bueno, no solo a mí, a toda la biblioteca sobre cuidado, esto es lo que hacen, ¿no? Producen tiempo o distribuyen de una manera más igualitaria, más democrática los usos del tiempo. Pero me parece importante rescatar esto del tiempo personal y del tiempo de la construcción de la subjetividad. Lo otro que quiero decir en relación a los cuidados, que es algo que quiero jerarquizar en esta discusión, es toda la perspectiva de las ciudades cuidadoras, es decir, cómo se puede incorporar a todas las áreas de los estados, sobre todo de los gobiernos nacionales, especialmente los locales, que son los que están ahí más cerca del territorio de proximidad y más cerca de los ciudadanos, la perspectiva de los cuidados como una perspectiva transversal. Es decir, bueno, quienes hacen políticas urbanas, quienes hacen políticas de infancia, quienes, bueno, obviamente quienes hacen políticas de cuidado, en atención al ciclo de vida, pero todos incorporando esta perspectiva a la ciudad cuidadora, un poco lo que es el modelo catalán o el modelo madrileño de incorporar la perspectiva de una ciudad que cuida, ¿no? Después podemos charlar de qué se trata esto en todo caso, pero que va a tener que ver con no solo facilitar el acceso a una ciudad de calidad, a la vivienda, a la seguridad, sino también al reconocimiento de los géneros, al reconocimiento de los derechos de múltiples identidades, sin acoso, sin violencia, sin abuso. Es una ciudad que prioriza todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida en sentido amplio. Tercera cuestión que quiero plantear. ¿Por qué los gobiernos locales, o cuáles serían las dificultades específicas que los gobiernos locales estarían asumiendo cuando incorporan esta agenda compleja del cuidado y de transversalización del cuidado y de políticas de atención al ciclo de vida? ¿Qué quiero decir con esto? Que es el Estado el que enhebra las prestaciones, y no los ciudadanos los que van en busca de políticas en cada momento de su vida, sino que es el Estado el que tiene una gestión inteligente de eso. Bueno, esto es todo un debate, ¿no? En sí mismo, pero digamos, lo quiero dejar planteado, ¿no? Tiene que tener una mirada inteligente de las necesidades sociales y de reproducción ampliada de la vida, es el Estado, que va, insisto, conectando y enhebrando las distintas necesidades de los distintos momentos de la vida de esa familia, y no al revés. O sea, no es la familia la que va a golpear la puerta del Estado cada vez que necesita distintos tipos de cuidados. Es todo un debate que tiene que ver también con la escala de las ciudades, la cantidad de población, los temas presupuestarios, etcétera, etcétera. ¿Qué les pasa, me parece, a los gobiernos locales? ¿Qué dificultades o qué restricciones pueden tener? Bueno, la primera tiene que ver con la base de financiamiento, obviamente. Vos planteabas recién para el caso uruguayo, aún con la ley, cómo ahora está de nuevo en cuestión, o qué debilidad pueden tener incluso las políticas con fuerza de ley, pero digamos, si van a ser financiados por fondos estatales, impuestos propios de la ciudad, financiamientos compartidos, voluntariados, etcétera. Hay otra cuestión que quiero plantear, que es la dificultad de construir una nueva institucionalidad en estructuras y organigramas de gobiernos municipales muy rudimentarios o muy tradicionales, ¿sí? Solamente lo coloco. Si es difícil, y seguramente Uruguay tiene mucho para aportar acerca de esto, cómo construir y hacer encajar esta nueva institucionalidad de los cuidados en estructuras estatales como que por ahí anquilosadas, con una larga tradición de sectores fuertes. Entonces, cuando uno reparte responsabilidades, reparte presupuesto, obviamente se mete en una arena compleja en una estructura de poder de estatal que ya estaba instalada y que hay que, de alguna manera, desarmar para armar de nuevo. O sea que aquí hay un tema importante que tiene que ver con las dificultades de construcción de una institucionalidad propia. Bueno, obviamente los plazos, ¿no? O sea, bueno, cómo construir ciudades cuidadoras y transversalización del cuidado en ciclos gubernamentales cortos, ¿no? Y bueno, cuarta cosa que quiero poner en relación al tema es algo que vos planteaste, que tiene que ver con lo que acá en Argentina una investigadora que se llama Marisa Fournier está nombrando como institucionalidades ascendentes. Es decir, bueno, cómo estos trabajadores de cuidado, que son figuras híbridas, que están a medio camino entre la propia sociedad y su sistema de necesidades, ¿no? Poblaciones que están afectadas por los mismos problemas y los mismos requerimientos, a su vez son quienes trabajan en los espacios de cuidado, ¿no? Entonces, cómo
no generar no reenviar el problema de los cuidados de nuevo a ese mundo asociativo o ese mundo de relaciones sociales que están amenazadas por la vulnerabilidad, que tienen malas retribuciones por ello, donde no hay responsabilidades y papeles de trabajo bien definidos, es una jerarquización del trabajo de los actores del cuidado, que es toda una agenda importante, ¿no? Para pensar. Bueno, en todo caso, lo que habría que recuperar es esta idea de pensar al cuidado como un bien público y encontrar actores que lo demanden, ¿no? Que es lo que yo te planteaba, te planteaba Viviana y les planteo a todos al inicio, ¿no? ¿Quiénes van a abogar por una ciudad cuidadora y por un estado de bienestar de proximidad basado en los cuidados? ¿Quiénes van a ser los actores que lo lleven a la agenda pública y lo militen políticamente, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero quisiera colocar dos cuestiones más. Quedan 4 minutos para cumplir la primera parte. Dale. La primera es decir que ningún estado, ningún proceso de transversalización de cuidados, de nuevo, pensando en ámbitos subnacionales, de gobiernos subnacionales y especialmente locales, reemplaza algo que es central y que es la construcción de este estado de bienestar de proximidad de calidad, ¿no? No lo reemplaza, obviamente, lo enhebra de alguna manera, ¿no? Es como planteaba recién la colega, son los efectores universales de los barrios los que tienen que proveer servicios de calidad que produzcan o que traten de contrarrestar estas condiciones de desigualdad social y urbana que atraviesan las ciudades. O sea, nada reemplaza al Estado, pero a ese Estado fuerte, a un Estado social, a un estado de bienestar fuerte en los territorios, en los barrios de nuestras ciudades, pero además un elemento que es el de repensar la gobernanza para las sociedades latinoamericanas, repensar los actores sociales, su papel, su protagonismo. Estoy pensando en las organizaciones de la sociedad civil, más comunitarias de base, pero también en las ONG, las organizaciones no gubernamentales, y pensar todo ese mundo, ¿no?, de la participación y de la acción pública no estatal, que tienen que estar en esta relación permanente de hibridación con lo estatal, ¿no? Esto de las redes socioestatales, sosteniendo estos procesos. Si no es así, será muy difícil, ¿no?, esta democratización de la agenda social local. O sea, si no es con esos actores, es muy difícil pensar, como por ahí se pensaba en el siglo XX, o en la sociedad salarial, o en el momento en donde era posible pensar políticas sociales que sostenían trabajadores formales y que los socializaban, digo, pensando en el estado de bienestar tradicional. Bueno, el nuevo estado de bienestar, o este estado de bienestar que podemos sostener, tiene que estar fuertemente respaldado por esas acciones de los actores sociales comprometidos, pero no comprometidos en un sentido obsecuente, ¿no? Es decir, trabajando en la construcción de lo público de un modo polémico, de un modo disidente. Bueno, aquí entra toda la cuestión del género, que seguramente quien me va a seguir en la palabra va a retomar, ¿no? Porque termino con esto, de todo, dejo lo de la economía social, eventualmente la economía colaborativa para mi próxima intervención. Lo que hoy está en cuestión es quién es el ciudadano, ¿no? Si se ha transformado ese Estado, se ha transformado el mercado de trabajo, se ha transformado la familia, se han roto todas esas estructuras tradicionales de socialización e integración social, eso es decir, roto, se han quebrado, se han fracturado, se están puestas en cuestión. Lo que me parece que está puesto en cuestión es quién es el ciudadano, o los ciudadanos, o las ciudadanías que interpelan al Estado hoy, ¿no? No es ese trabajador, hombre, no es esa familia tradicional, hay un ciudadano heterogéneo o una ciudadanía heterogénea que plantea demandas complejas al Estado, y me parece que entonces toda política, toda agenda de política social inteligente y democrática tiene que poder dar cuenta del diálogo con ese ciudadano heterogéneo, ¿no? Y disidente, que plantea demandas complejas al Estado. Bueno, termino acá esta primera intervención. Muchas gracias, Dani. No dije, gracias por la invitación a José, al CEMUPRO, siempre. Gracias. Seguimos.
Cecilia Nieto, una amiga de la casa. Bueno, seguimos. Bueno, muchas gracias, bueno, por la invitación primero. Segundo, la verdad agradecer a Viviana, nosotros estudiamos, leemos tanto del sistema de cuidados, que la verdad que escucharlo por sus protagonistas es interesante. Y Dani, que siempre nos ilumina con sus reflexiones. Mi intervención se va a basar un poco más en la práctica, se va a basar en la trayectoria mía y muchos compañeros en los últimos años en el gobierno provincial, y voy a retomar algunas reflexiones que planteó Daniela y posiblemente hable más del cómo, tal vez, de estas cuestiones que se fueron planteando más en términos generales de políticas sociales y sobre todo de políticas sociales pensadas para la disminución de las desigualdades. Yo, algunas cuestiones obvias, ¿no? Pero lo retomo porque a veces cuando veo ciertas intervenciones de otros gobiernos y demás, siento de que hay que repensarlas y priorizarlas. Digo, estamos pensando siempre que hablamos de políticas sociales, que para que sean realmente transformadoras tienen que estar basadas en derechos, ¿no? Ahora, ¿qué significa basadas en derecho? Creo que retomo esto de pensar a las personas, a los grupos, aparte de heterogéneos, pensarlas, o dejar mejor de pensarlas con necesidades que deben ser asistidas en la ayuda, en la asistencia, a pensarlas como personas, como sujetos de derecho, que son personas con derechos a demandar estos servicios y prestaciones. Cuando uno entonces pone el eje en los derechos, también ve las vulnerabilidades de esos derechos, ¿no? Y las múltiples problemáticas sociales a las cuales están vinculadas sus vidas, y obviamente echa luz a sus desigualdades. Ahora, cuando nos situamos en esos problemas, también vemos y los podemos identificar en su complejidad, absolutamente multicausales y multidimensionales. También y absolutamente anclados en un territorio determinado, ¿no? Entonces, me parece que está bueno lo que planteaba Daniela, de la heterogeneidad de los sujetos, anclada en territorios que hoy más que nunca también se ponen sobre la mesa absolutamente heterogéneos. Ese territorio que también que necesita una lectura, porque es un espacio social, es un espacio político donde estos actores también se manifiestan. Y estos problemas se complejizan, modifican y tiñen en ese territorio, ¿no? Esto me parece que es interesante. Ahora, nosotros ante esta complejidad, y siempre lo decimos, y es una frase muy escuchada, ¿no? Tenemos problemas complejos, necesitamos esas respuestas que sean complejas. Necesitamos una agenda de temas con respuestas complejas. Yo creo que ese es uno de los desafíos. ¿Y cómo son esas respuestas complejas? Son políticas integrales y transversales. Claramente, cuando pensamos en los problemas de formas integrales, no podemos dar una respuesta sectorial, ¿no? Implica poner foco a las personas y sus singularidades y suponer que ninguna área o disciplina o sector puede abarcarla y necesitamos de los otros, ¿no? Para pensarlo, y el único camino en este sentido tiene que ver con la integralidad anclada en ese territorio y con políticas transversales capaces de poder reproducir este foco de derechos y esta perspectiva también de derechos y también de género. Ahora, en términos más concretos de esta reflexión, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para que esa agenda surja, para que sea posible? Y yo acá posiblemente vuelva a cosas que pueden ser reiterativas o pueden ser conocidas por muchos, pero me parece que en este momento de tanta complejidad es importante seguir legitimándolas y seguir priorizándolas, que tienen que ver con una serie de herramientas que hacen posible estas lecturas o que me parece que permiten o habilitan la lectura de la complejidad. La primera herramienta es la planificación. Sin duda, si nosotros trabajamos desde los gobiernos o de las organizaciones
planteando herramientas de planificación concreta como diagnósticos situacionales, diagnósticos situados, mapeo de actores, georreferenciación de actores, podremos y podamos a lograr tener una mejor, como decía, lectura de los problemas del territorio. Podemos pensar desde ahí estrategias mucho más integrales y podemos pensar y diseñar sistemas capaces de monitorear y capaces de hacer un seguimiento de nuestras intervenciones para generar los ajustes que sean necesarios. Pero también hay otra herramienta que es complementaria y muy importante cuando hablamos de la integralidad, que tiene que ver con la coordinación. Nosotros entendemos que la coordinación en sí no es un fin, sino es un medio, es un proceso de articulación, de comunicación, de confianza, de trabajo, de los diferentes sectores que necesita darse en esta intersectorialidad y en un multinivel. Hoy nosotros, como decíamos, si pensamos en los problemas complejos, no podemos pensarlos de un área sola, necesitamos de los otros, necesitamos construir desde el problema conjuntamente con otros, con otras áreas y también con otros niveles del gobierno. Y también con otros actores sociales. Y acá meto otra herramienta, pongo una herramienta en la mesa que tiene que ver, que lo hablaron con la participación, que es una herramienta, es un derecho, y es una herramienta que garantiza derechos. Nosotros no podemos olvidarnos nunca y entender que la participación es clave si nosotros queremos producir transformaciones y queremos sobre todo lograr la sostenibilidad, lograr esto de que estos actores nos demanden por estas intervenciones que nosotros planteamos, como decía Daniela. ¿Cómo sostenemos, cómo llevamos adelante esa participación? ¿Cómo nos relacionamos con esos actores que muchas veces son disidentes, que incomodan? Creo que es una de las claves. También otra herramienta que hemos tenido y puesto en marcha en la última etapa del Plan ABRE, que creo que la traigo, que es interesante, es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento familiar y territorial, ¿no? Esto de poner el eje en las familias, en las personas, y hacer lo que a veces denominamos, o lo que en realidad en uno de sus textos, Mónica Di Farello denominaba operación de reversibilidad del Estado, que es llevar a esa familia, pensar a esa familia como una unidad y no fragmentada, y poder llevarle todas las herramientas del Estado capaces de poder disminuir desigualdades y poder avanzar hacia un camino de derecho. Ahora, nada de todo esto es posible si no también pensamos en otra herramienta, que es una herramienta que me parece que no solamente la tenemos que pensar en nuestros equipos, sino también en nuestro liderazgo, que tiene que ver con la formación y la capacitación permanente. Para que podamos ir hacia estas transformaciones, creo que necesitamos reforzar la formación en el enfoque de derecho, en cómo nuestras prácticas cotidianas de planificación e intervención tienen que estar teñidas de ese enfoque, y cómo tenemos las herramientas suficientes en formación para generar liderazgos capaces de sostener, abrir y continuar una participación activa de estos actores en el territorio, ¿no? Entonces me parece que es algo fundamental a la hora de pensar estas nuevas agendas. Ahora, me parece que si vamos en ese camino y si entendemos que para disminuir las desigualdades, tenemos algunas certezas que también se nombraron, que tienen que ver con qué Estado, ¿no?, necesitamos. Creo que se puso sobre la mesa en el último tiempo que necesitamos un Estado presente, un Estado fuerte, también se dijo, un Estado sensible, feminista, accesible, abierto, participativo, y que para esto necesitamos que todos los que lo integren profundicemos, como decía, este enfoque claro en lo que significa el derecho, en lo que significa la disminución de las desigualdades y garantizar la continuidad de la participación y siempre construir con los actores desde el territorio, ¿no? Me parece que es interesante, como decía antes y como se decía, es
partir de los problemas de sus protagonistas, y desde ahí justamente creo que el desafío de la construcción de la agenda social tiene que ver con esto, ¿no? De políticas integrales, transversales, como capaces de las únicas de poder reducir estas desigualdades con una clara perspectiva de género y enfoque de derechos. Entiendo que desde ahí podemos pensar, desde ahí podemos mirar y poder animarnos a construir una sociedad y unos territorios más justos. Me quedo con esta reflexión y si después vuelvo con, si quieren, no sé cómo ando el tiempo por el tema de este marco del gobierno local. Está bien, Ceci, podemos seguir con Esteban y retomar en los 5 minutos finales lo que te queda pendiente, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Gracias. Doctor Paulón, todo suyo. No hagamos usurpación de título, que eso termina siempre mal. Bueno, buenos días a todas, todos. Gracias por la invitación al Partido Socialista, por esta invitación a pensar colectivamente. Muchas gracias Cecilia, Daniela y Viviana por los aportes y las reflexiones, que la verdad que son súper interesantes para que podamos ver de qué manera nos hacemos carne de esta invitación que nos hace el partido de pensar el futuro, ¿no? Un poco pretencioso pensar el futuro, pero creo que podemos cruzar muchas ideas para intentar construir algo, un horizonte que se parezca bastante más a lo que esperamos. Y pensaba que el tema que hoy nos propone el partido, esta idea de poder conversar sobre la agenda de igualdad y diversidad, pone en el centro algo que es medular en el programa del socialismo, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad y la desigualdad. De allí nace el Partido Socialista, de esa lucha contra la desigualdad, que va a ir tomando distintas características a lo largo de la historia. Decía Daniela, pensar esa ciudadanía, esa nueva ciudadanía, digo en términos marxistas, el hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo hoy? ¿Es un hombre? No es un hombre, ya no es un hombre nuevo, ¿no? Esa idea de pensar ese sujeto, esa sujeta, ese sujete, que tiene que ser el eje de nuestras políticas, y también en un marco donde claramente la pandemia del COVID-19 puso al descubierto, puso sobre la mesa las enormes desigualdades que existen en el mundo, ¿no? Cada uno verá más de cerca en su propio entorno, en nuestros propios países, en nuestros territorios. Pero la verdad que recuerdo cuando apenas apareció el coronavirus y pasó de China a los países de Europa del Norte, había una idea bastante instalada de que este era un virus muy democrático, porque atacaba a todo el mundo por igual, y resulta que la madre de Pep Guardiola, que es multimillonario, había muerto de coronavirus, entonces parecía que acá no había red de contención ni cuenta bancaria que te salvara. Pero como habitualmente ocurre con las situaciones de crisis económicas y de crisis sanitarias, con el tiempo se va desvelando realmente cuál es el impacto en cada una de las poblaciones, en cada uno de los países, qué herramientas tiene cada sociedad para dar respuesta a esto, lo que se hablaba de la gestión de la política y social y sanitaria de la pandemia, y con muy poquito tiempo terminamos viendo que en realidad no era un virus muy democrático, que digamos, sino que efectivamente sus mayores efectos y más graves efectos se daban justamente en los sectores sociales que tienen menos recursos, que viven más de cerca la exclusión. Y no hablo de países porque hoy ya no hay un norte global y un sur global, sino que hay nortes y sures en el norte y en el sur. La desigualdad es algo transversal, la concentración de la riqueza se da en todos los países, y Estados Unidos puede ser la economía más grande del mundo, pero tiene enormes bolsones de pobreza que en la ciudad más rica y más cosmopolita del mundo, que es Nueva York, que son justamente los que más atacados estuvieron por el coronavirus. Leía una nota hace unos días que decía que el 1% más rico del mundo se enriqueció un 10% durante el coronavirus. Entonces, esta idea de que la crisis económica quita recursos y nos deja sin herramientas para dar respuesta, y que después de esto viene el vendaval, bueno, va a ser el vendaval justamente para quienes estemos menos preparados y con menos herramientas para dar respuesta. Y ahí es donde me parece que cobra mucha vigencia el rol que puede tener una organización, un partido, un movimiento global como es el socialismo, el progresismo, la izquierda democrática, en términos de qué respuesta damos, cómo salimos
esta crisis? ¿Con quiénes salimos? ¿Con qué mirada? Y pensaba en lo que nos compartía Viviana del sistema de cuidados de Uruguay, y digo, la verdad que muy interesante para analizar y para poder estudiar y pensar de alguna manera, porque creo que es una posibilidad, una respuesta innovadora en términos de que, bueno, obviamente nosotros como progresistas, como socialistas, pretendemos una reforma tributaria, pretendemos una mayor distribución de la riqueza, pretendemos una mejor educación, un mejor sistema de salud, pero evidentemente, digamos, también hay desafíos nuevos que tienen que ver con la actividad humana, ¿no? Y con la posibilidad de pensar en los contextos actuales con cabeza de ahora y no con cabeza de hace 100 años, 110 años, 120 años, y de alguna manera la economía del cuidado, que hoy representa una parte importante de la economía global, porque se empieza a monetizar y a valorizar concretamente tareas que hasta hace poco eran tareas que no tenían un valor económico, parece que puede ser uno de los sectores que podemos trabajar o uno de los aspectos que podemos trabajar en un programa socialista para combatir la desigualdad o para construir más igualdad si queremos ir por la positiva. Y arranqué con esta idea de plantear algunas cuestiones de nuestro vínculo histórico, programático y político con la igualdad o con la lucha por más igualdad, porque el tema del que, digamos, vengo a hablar hoy o vengo a compartir hoy, que tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado durante tanto tiempo y desde los movimientos sociales, desde el partido, desde los espacios de gobierno en relación a la igualdad del colectivo de la diversidad sexual, de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, siempre lo pensé en clave. Me acuerdo una vez, en los años 90, cuando empezaba a venir Francesco Tonucci a Rosario, en la primera intendencia de Hermes Wiener, y decía esta idea de que una ciudad a la medida de los niños es una ciudad a la medida de todos y de todas, ¿no? Si hacemos una ciudad accesible para aquellos que se supone que son, o son, digamos, más débiles o tienen menos autonomía o menos posibilidades, seguramente va a ser una sociedad accesible para todas y todos. Y también pienso que la igualdad de los colectivos de la diversidad sexual se ha transformado en los últimos años en un indicador de igualdad de las sociedades, ¿no? Podemos ver ahí, digamos, de qué manera aquellas sociedades que han avanzado en el otorgamiento, en la conquista y en el acceso de derechos a aquellos sectores sociales que hasta hace poco tiempo no los tenían, y en este caso sitúo el colectivo con el que me toca trabajar, que es el colectivo de la diversidad sexual, también terminan generándose como sociedades mucho más abiertas, inclusivas y garantizadoras de derechos para todas las poblaciones, ¿no? Como una vara interesante para tomar como medida. Y no es casual que en nuestra región los dos países con mayor institucionalidad de la igualdad, con mayor solidez institucional para la igualdad, sean Uruguay y Argentina. Uruguay por los gobiernos del Frente Progresista, del Frente Amplio, durante tantos años y de ese trabajo mancomunado y conjunto con los movimientos sociales, y en Argentina, donde hay un partido socialista que tal vez no tiene una representatividad parlamentaria y política gigante o demasiado grande, pero sí ha tenido un rol en el municipalismo y en el regionalismo, ¿no? Desde lo que fue el gobierno de Rosario y Santa Fe, desde la década del 90 en adelante, que marcó de alguna manera la agenda de la igualdad LGBT en Argentina. Entonces me parece que esa posibilidad de releer nuestro propio programa, de incorporar nuevas demandas, de hacernos parte de esos movimientos sociales, a mí me parece que a veces uno cae en la tentación de pensar que por apoyar a un movimiento social esa experiencia vital se transfiere. Y las experiencias vitales son personales y pasan por el cuerpo. Entonces, de alguna manera me parece que también el desafío es que nuestra organización se haga carne de estas causas, y lo hizo con la causa de la diversidad sexual. No por nada fue el partido que impulsó por primera vez la ley de matrimonio igualitario en el año 2005, cuando nadie hablaba en Argentina de matrimonio igualitario. De hecho, se hablaba de matrimonio homosexual o matrimonio gay. No estaba ni siquiera construido el concepto de matrimonio igualitario, que es un concepto que se construye aquí a lo largo de la campaña por la ley en Argentina. No es casual que haya sido el Partido Socialista quien por primera vez en un gobierno local en Argentina, y fue la segunda en América Latina, abre una oficina municipal por los derechos de la diversidad sexual en el año 2007, el área de la diversidad sexual aquí en Rosario, que aún hoy sigue existiendo.
No es casual que haya sido un gobierno socialista el que creara políticas públicas para la diversidad que fueron tomando distintas dimensiones, distinta jerarquía y distinta institucionalidad a lo largo de los 12 años del gobierno provincial en Santa Fe, pero que culminó con una ya extinta Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual en el gobierno de la provincia de Santa Fe, desde la cual también se implementaron programas que no existen en otras partes del país y que tuvieron como centro al propio colectivo al que queríamos llegar. Esto es sumamente importante. Las políticas públicas, al menos creo yo como socialistas, tenemos que poder construirlas junto con la comunidad, desde la comunidad. Tuvieron como centro también aspectos que tienen mucho en común con lo que planteaba Viviana del sistema de cuidado, ¿no? De estos 4 pilares. De hecho, nosotros desde la Subsecretaría de Diversidad Sexual, cuando trabajamos el programa integral de inclusión para personas trans, que se llevó adelante en todos esos años y que tuvo muy buenos resultados, y que ahora esta semana el Gobierno Nacional acaba de crear por decreto un programa muy parecido que se llama Programa Integral Trans de Inclusión, y es bastante similar a la propuesta que hicimos nosotros en Santa Fe. No es casual también que en ese programa incorporáramos las dimensiones de salud, de educación, de protección social que tomamos de la Organización Internacional del Trabajo y de lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Otorgando las pensiones a las personas trans mayores, garantizando el acceso a la salud de tratamientos hormonales y operaciones a las personas del colectivo trans, de acuerdo a lo que dice la ley y que ninguna otra provincia cumple, garantizando el derecho a la educación con resoluciones específicas de los años 2012 y 2013 para que las personas de colectivo trans puedan acceder y permanecer en las escuelas, y sumamos nosotros en 2015 becas educativas económicas y trabajo de campo con la comunidad para poder facilitar el acceso a esa educación, y también, por supuesto, con capacitaciones, formación en todo lo que tenía que ver con tareas de cuidado y la inclusión del colectivo trans en las tareas de cuidado. Quizá cayendo ahí en algún estereotipo de feminización de las tareas de cuidado, pero entendiendo que por las capacidades y el recorrido de vida que muchas veces han vivido las personas del colectivo trans, ese era un sector en el cual se podía generar una incorporación rápida y relativamente sencilla, una inclusión laboral, incluso en el marco de un trabajo cooperativo y del trabajo de regularización de esas actividades económicas que se vienen llevando adelante en todo el país hace muchísimos años. Pero ese pequeño sistema de cuidados que montamos nosotros para el colectivo trans, que es un colectivo muy pequeño, son en Santa Fe 1.300 personas, pero que creo que demuestran que el Estado tiene capacidad de dar respuesta incluso a las situaciones más complejas, permitió una visibilidad y una inclusión en distintos ámbitos de la población trans que abrió puertas también para otras poblaciones. Por eso me parece que es importante muchas veces ver de qué manera desde la base, desde los márgenes, construimos una política que finalmente termina impactando en toda la comunidad. Me parece importante también señalar que no podemos pensar en políticas para el colectivo de la diversidad sexual sin entender la interseccionalidad. Y aquí digo algo que me parece central, porque si hay una población que es interseccional, es la población de la diversidad sexual. Somos una población transversal, estamos en todos los sectores sociales, estamos en todas las franjas etarias, estamos en todos los territorios, estamos, no hay una cuestión ni de clase, ni de origen nacional o étnico, ni etario, en cuanto a la diversidad. Vemos niñas, niños y niñas de la diversidad sexual, del colectivo LGBTI, habemos adultas, adultos mayores de la comunidad, vemos personas LGBTI con diversidad funcional, habemos personas del colectivo de la diversidad que hemos podido ir a la universidad, que somos profesionales, que seremos de sectores medios, sectores trabajadores, desocupados, de la economía social, de la economía informal. La sexualidad de las personas atraviesa transversalmente a todos, a toda la comunidad, ¿no? Y eso nos da también una posibilidad de trabajar con un colectivo que es como un radar de las desigualdades que se van viendo en distintos lugares. Pero la idea de la interseccionalidad viene a sumar esas exclusiones que sufrimos en la sociedad, ¿no? No pensar que una persona
va a sufrir la exclusión o la discriminación simplemente por una cuestión de edad, de su orientación sexual o del barrio en el que vive, sino que muchas veces esas desigualdades se terminan sumando, ¿no? Y ahí es donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo para modificar esas condiciones materiales de la exclusión. Entonces, me parece que de alguna manera recuperar en este tipo de diálogos la experiencia, el compromiso y la trayectoria que ha tenido el socialismo, sobre todo que es un espacio para que pensemos entre compañeras, compañeros y compañeras del socialismo sobre nuestras propias prácticas, pero pensando a futuro sobre qué programa proponerle a la sociedad. Me parece que este es un tema central, porque creo que es el tema de la lucha contra la desigualdad o el tema de la construcción de la igualdad es un tema que efectivamente es paraguas de muchísimos temas, de muchísimas otras cuestiones que nos pueden ayudar a construir un programa de política pública que modifique realmente la realidad de fondo, ¿no? Y creo que esto es importante porque muchas veces también nosotros estamos en comunidades en las cuales podemos caer en la tentación de pensar que porque hemos alcanzado determinados derechos, el trabajo está hecho, ¿no? Ya podemos irnos a casa. Y Argentina en esto, no voy a hablar por Uruguay porque no conozco en profundidad, Argentina es experto. Recuerdo una vez trabajando en la Cámara de Diputados cuando presentamos un proyecto para que la Cámara de Diputados nombre al defensor o defensora de niños que ya había sido votado. O sea, hubo que hacer un proyecto de ley para que la Cámara de Diputados cumpla una ley que ya había votado. Y finalmente, eso fue en el año 2009, ¿no? Se nombró hace unos meses la defensora de niños, o sea que imagínense si no habrá habido proyectos. Entonces, muchas veces también nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Nos quedamos con esta idea de que, bueno, hay una ley y esto por generación espontánea o por algún efecto milagroso se va a transformar o se va a traducir automáticamente en un efecto concreto. Y las leyes son herramientas, simplemente. Ni la ley del matrimonio igualitario, que estamos celebrando en los próximos días el 10º aniversario, terminó con la desigualdad a las personas por su orientación sexual, ni siquiera en el ejercicio de los derechos que la propia ley contiene, porque aún hoy seguimos peleando con obras sociales para que cubran tratamientos de reproducción asistidos, seguimos viendo cómo hay personas que no quieren alquilar un departamento a una pareja gay o lésbica porque cómo somos gays y lesbianas, ¿no? ¿Qué hacemos en las casas? ¿Les vamos a destruir el hogar? O algo por el estilo. La adopción, el derecho al noviazgo, como dice un amigo, ¿no? Poder ir de la mano por la calle sin ser insultado, sin ser golpeado, sin ser, hay redondeo, sin ser, sin sufrir la discriminación en primera persona, ¿no? La ley de identidad de género tampoco terminó con la discriminación hacia el colectivo trans, mucho menos el colectivo trans, así como es pequeño, viene de una situación de vulneración mucho más grave y requiere muchísima más atención por parte del Estado. Entonces, tal vez de alguna manera, ese programa socialista para la diversidad y para tantos otros temas tiene que ser un programa que nos permita construir un puente para atravesar desde la igualdad legal hacia la igualdad real. Nosotros tenemos en Argentina un marco legal muy bueno, muy amplio en materia de derechos, muy inclusivo, pero tenemos enormes dificultades para la gestión, ¿no? Se hablaba aquí de que efectivamente la pandemia desnudó las limitaciones del Estado, no solamente para trabajar con personas que no tienen un CBU, sino que enormes dificultades de gestión. Un Estado que permanentemente anuncia avances que nunca llegan, desde lo epidemiológico, desde lo sanitario, desde lo económico. Piensen ustedes que en el mes de julio se está terminando de cobrar la segunda cuota del IFE, que son 10.000 pesos. Entonces, eso también es una síntesis de las enormes dificultades que tiene el Estado Nacional, en este caso, para lograr implementar las propias políticas, que pueden ser muy interesantes, que pueden ser muy bien intencionadas, pero que si no se traducen en una realidad, no sirven de nada. Así que esa es la invitación, la convocatoria, después seguimos los otros 5 minutos, pero invitarles a pensar colectivamente desde el socialismo ese programa que nos permita construir en la vida cotidiana la igualdad de oportunidades que muchas veces las leyes dicen que tenemos, pero que en la vida real nos cuesta ejercer. Muy bien, Esteban, muchas gracias, siempre un gusto escucharte. Aprovechamos para que los participantes puedan intercambiar en el chat preguntas, consultas y opiniones, y damos paso, si les parece, a la segunda ronda un poco más breve. Si te parece, Viviana, arrancar y retomar un poco, me parece interesante lo que planteaba Esteban, de retomarlo desde la mirada de la izquierda democrática, que no es cualquier agenda, sino desde un lugar ideológico.
seguimos con esa parte, con esta segunda parte, y insisto, los compañeros y compañeras que quieran hacer valoraciones o preguntas o consultas en el chat, estamos tomando nota acá desde mi lugar. Viviana. Bien, bueno, sí, retomando un poco por ahí, nada, me parecía importante esta cuestión y creo que Uruguay en eso es un caso paradigmático que planteaba Esteban bueno, de esta percepción que teníamos al principio de lo democrático que era este virus. Y bueno, y lo cierto es que tal cual, ¿no? O sea, en Uruguay, estaba mirando ahora los últimos números, porque ya a esta altura tratamos de dejar de ver los números, pero tenemos menos de 1000 casos acumulados, 70 casos activos, menos de 30 personas fallecidas, y sin embargo, el peor impacto del virus es la crisis económica y social que está dejando, que es realmente bastante complicada, y donde se desnudan además la insuficiencia de las respuestas del gobierno actual, ¿no? Y sin embargo, lo que está sucediendo, justo ahora está sesionando el Comité Central del Partido, me salí un rato, pero en el inicio de la discusión se estaba analizando justamente cómo, a pesar de esto, de que nosotros vemos una respuesta insuficiente en términos sociales, hay una buena valoración de un gobierno que asumió el 1 de marzo, que se encontró con esta situación de emergencia sanitaria 2 semanas después, y por lo tanto la ciudadanía, toda la evaluación que hace a esta altura del gobierno es la respuesta a la pandemia. Y entonces, claro, si uno lo mira por los resultados sanitarios, uno podría decir que la gestión del gobierno ha sido buena, aunque sabemos que esta situación sanitaria que tenemos no responde solamente a las medidas gubernamentales, sino a las características del país en sí. Pero bueno, saliéndome un poco de eso, pero manteniéndome en esta idea de cómo pensar estos temas desde una mirada socialista y progresista en general, quería volver a esta cuestión de los roles a pensar, creo que en las políticas sociales en general, pero en particular en las políticas de cuidados, y tiene que ver con 3 aspectos, ¿no? El rol de la sociedad civil, el rol de la economía social, que alguien lo mencionaba por ahí, y el rol de los gobiernos locales. Referencias muy breves, ¿no? Respecto a sociedad civil, nosotros esto lo pensamos mucho en términos de que, y ahora agradecemos haberlo pensado así, de que es necesario, por esto mismo, de que no basta con establecer normativas, no basta tener leyes, si después las políticas no se sustentan en el tiempo, y nada nos asegura que nosotros vamos a estar en los gobiernos para siempre, para defender lo que nosotros hemos puesto y lo que hemos consolidado. Entonces dependemos mucho de una sociedad civil fuerte, consolidada y con participación en la política pública para que haya sustentabilidad de esos propios cambios y de esas propias políticas, y es así que lo pensamos, y hoy este Comité Consultivo de Cuidados está llamado a ser el brazo de defensa de la política. Respecto al tema de economía social, a mí no me dio mucho tiempo de meterme en los servicios propiamente dichos, pero nosotros sí que impulsamos, y hay grandes desafíos en torno a eso, en aumentar la participación de la economía social en la provisión de servicios de cuidados. No solamente por una concepción socialista o de izquierda respecto al rol que debe tener la economía social en la economía del país, pero también porque tiene algunos aspectos y externalidades positivas para el trabajo, no solamente por el tema de la provisión colectiva de los servicios, que muchas veces facilita la gestión de la política en sí, pero también porque es un brazo fundamental de la promoción de la corresponsabilidad social que planteamos nosotros como uno de los ejes de la política, así que ahí hay como un capítulo grande. Y después en el tema de gobiernos locales, también no me dio tiempo de entrar, nosotros establecimos algunas líneas de financiamiento para iniciativas locales de cuidados e iniciativas locales de corresponsabilidad de género, y a mí me parece que esto es clave en esta idea de pensar las heterogeneidades de nuestras sociedades y de cómo no podemos pensar las mismas respuestas para todo el mundo y que tenemos que pensar respuestas adaptadas a las familias, a los entornos, y ahí los gobiernos locales tienen un rol fundamental que jugar. Yo creo que en eso Argentina tiene una ventaja, al ser federal y a poder tener políticas provinciales y políticas locales mucho más consolidadas. Acá en Uruguay cuesta mucho, porque al ser un país centralista siempre estamos con la competencia política de que, bueno, si el intendente de este departamento realmente se la juega por esta política, que sabe que en realidad es una política del Frente Amplio a nivel nacional o viceversa, pero ahí me parece que hay como una cuestión interesante. Y para cerrar, brevemente, nosotros terminamos el periodo planteando que hay como 4 desafíos
que eran 4 desafíos para nosotros que habíamos implementado la primera etapa, pero que yo creo que son desafíos cuando empezamos a pensar o a conceptualizar políticas de cuidado. Una tiene que ver con la institucionalidad, y diría más la interinstitucionalidad, porque no es posible pensar políticas de cuidados desde una perspectiva de derechos, ni desde un Ministerio de Desarrollo Social, ni desde un Ministerio de los Cuidados que creáramos, ¿no? Es necesario pensar desde diferentes instituciones del Estado, y no solamente del Estado, y me parece que ahí hay una cuestión clave. La cuestión de la universalidad es fundamental, y ahí nosotros hablamos de desafíos, en nuestro caso, de universalidad en el acceso, es decir, la necesidad de expandir servicios, pero también de universalidad en la calidad. Decimos, no basta con que haya servicios para todos, sino que cualquier persona que acceda a un servicio de cuidados en Montevideo o en el pueblo más chiquito del norte del país tiene que acceder a servicios de la misma calidad. El tercero, la corresponsabilidad, o sea, no basta de vuelta, y esto puede ser una mirada de derecha de políticas de cuidados, puede ser desde generar servicios o desde hacer transferencias monetarias a las familias para que sigan cuidando a las familias. Y ahí en realidad no hay cambio cultural posible, y esa fue una de las discusiones que tuvimos en la propia discusión parlamentaria de la ley vigente, con lo cual ahí hay una cuestión de desafío, de promoción del cambio cultural que es clave, y de vuelta juega el tema de la interinstitucionalidad. Si nosotros seguimos teniendo negociaciones colectivas donde los convenios que salgan de esas negociaciones refuerzan roles de género, no habremos avanzado en cambio cultural, y eso pasa mucho incluso en cláusulas de género o de cuidados que han empezado a establecerse en el caso de Uruguay, ni que hablar en el tema de las licencias, y acá hay un capítulo grande con respecto a la diversidad sexual y el tema de licencias, donde hay un debe enorme en nuestros países. Y el último, y con esto termino, el tema del financiamiento, porque en realidad nosotros teníamos claro de que si realmente pensamos en las políticas de cuidados como un cuarto pilar de la protección social, necesitamos pensar un modelo de financiamiento que sea sustentable en países donde la presión por el cuidado de las personas mayores, un correcto cuidado de las personas con discapacidad y una suficiencia en los servicios de cuidado a la infancia hacen que el financiamiento no pueda pensarse solamente desde lo público, y necesariamente tenemos que ir hacia esquemas de financiamiento solidario. Y esta discusión, creemos nosotros en el caso de Uruguay, y creo que en el caso argentino sería lo mismo, tiene que estar en el marco de una discusión más amplia de la sustentabilidad de nuestros sistemas de seguridad social. Y bueno, ahí tenemos como una agenda de discusión bastante de largo aliento, así que bueno, me quedo por ahí, quedo atenta a alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Viviana. Dani. Sí, Viviana comparto que la discusión hoy es el financiamiento, y el financiamiento del sistema de seguridad social, ¿no? Y la lógica entre la informalización de la seguridad social o la ampliación de una seguridad social formal. Bueno, en ese debate lo veo un poco atrasado, igual, está como suspendido, ¿no? Me parece que hay de nuevo en el discurso público una propuesta de integrar a través del empleo formal, que es una consigna muy romántica, pero que atrasa enormemente porque esa matriz de producción de empleo formal como condición de integración está totalmente agotada. Bueno, así que esto me sirve para poner lo que yo quería compartir con ustedes en relación a la economía social, que es pensar la economía social en nuestras sociedades desde una perspectiva de economía mixta, ¿no? O sea, tratando de salirnos de una idea de la economía popular como una idea que sostiene la autosubsistencia, una política para pobres o de intervenciones de los pobres para su propia autorreproducción, para poder combinarlo con la economía de mercado, la economía capitalista, aún con toda la carga de heterogeneidad y la carga especulativa que tienen nuestros capitalismos periféricos, y con la economía del sector público, con toda la rigidez que tiene la economía del sector público. Entonces, pensando un poco la economía social y solidaria como parte de un sistema de economía mixta, ¿sí? En ese sentido, me parece que ahí hay todo un campo que deberíamos explorar seriamente, que hasta hemos hecho algunos intentos, estoy pensando en los debates, pienso en esta agenda progresista, de izquierda democrática, tomar en serio el tema de la economía social, pensando, desde una perspectiva trascendente. Si se me permite, traigo ahí la idea de hegemonía, ¿no? Digamos, bueno, desde lo que existe, mover los elementos culturales, mover los elementos que puedan ser emergentes para construir otra cosa. Es decir, no va a venir un proyecto superador como un meteorito, lo tenemos que construir desde lo que hay, desde el sentido que tiene el trabajo hoy,
para todos nosotros, ¿no? Por eso digo, de una perspectiva bien clásica, la noción de hegemonía, digamos, de construir lo deseado a partir de las reglas del juego y de las instituciones que hoy tenemos, ¿no? Bueno, esto supone todo un cambio bastante copernicano en cómo pensamos el trabajo. A ver si lo puedo decir brevemente. Hay como dos grandes argumentos, ¿no? Que la integración social se logra si repartimos el ingreso, ¿no? Y ahí viene toda la perspectiva de la renta básica, del ingreso ciudadano, todo un temón que también ha puesto en agenda que para nosotros, economías capitalistas dependientes, periferias heterogéneas, especulativas, etcétera, es un debate que está años luz de tener un grado de factibilidad. Pero bueno, no importa, esto da para otra discusión. Y la otra es, digo, una es repartir el ingreso, pero repartirlo en serio, a través de un sistema de renta básica, y otra es repartir el trabajo, es decir, garantizar el derecho al trabajo. Esto es todo un debate enorme, porque ahí lo que está en discusión es qué es el trabajo. Si es el trabajo asalariado que conocimos, de 8 horas, protegido por un sistema de seguridad social y demás, bueno, de nuevo, es un callejón sin salida. Ahora, si tenemos la posibilidad de producir trabajo, de generar trabajo, ahí entonces se abre toda esta perspectiva de la economía social y solidaria para pensar, de nuevo, un trabajo realizativo, en un sentido más filosófico, ¿no? Sujetos que se construyen en el propio proceso de trabajo, no solo para la autorreproducción, para el intercambio, etc. Me parece que ahí el rol de los estados locales es central. Cito la experiencia del mercado santafesino de la economía social, que justamente como una externalidad positiva de la cuarentena cobró fuerza, solidez. Los que viven en la ciudad de Santa Fe seguramente lo conocen. Ha tenido ahí un estímulo muy fuerte toda esta estrategia de comercialización de ciertos productos y de ciertas, es decir, lo que producen ciertos emprendimientos que el contexto de cuarentena y de restricción a la salida generó, potenció, contribuyó. Pero ahí me parece que es muy importante cómo opera el Estado local a nivel de las reglas del juego, ¿no? Cómo el Estado local puede construir instituciones que permitan esos procesos de comercialización. Ahí hay todo un debate acerca de cómo ampliar, cierro con esto, el universo de actores vinculados a la economía social, ¿sí? No son solamente los productores de proyectos de panadería o productores de la agricultura orgánica, son también los consumidores, ¿no? Pueden ser también los consumidores. Esto abre una perspectiva bien interesante de que la economía social es una construcción de la sociedad en su conjunto, no solo de aquellos que se quedaron sin trabajo. Y entonces, como no tienen un trabajo, ese típico de trabajo ideal, ¿no? Protegido, que añoramos, pero que en realidad incluso a veces ni siquiera existió para nuestras sociedades, excepto para un grupo reducido, entonces implica modificar el sentido del trabajo y los significados más profundos del trabajo en la sociedad capitalista contemporánea. Bueno, nada, eso nomás. Una cosita que dijiste, Esteban, re interesante acerca de la ciudadanía, ¿no? Si no se practica, no existe, ¿no? Esto de los derechos, a mí me parece re interesante lo que planteaste. Digamos, o sea, los derechos se ejercitan en la diaria, ¿no? Entonces no se conquistan, nunca se conquistan, digamos, solo se practican, digamos, ¿no? Y si no se practican, no existen. Me parece buenísimo. Gracias. Gracias, Dani. Ceci. Sí, yo quería hacer alguna mención en relación al rol del gobierno local, que creo que en el momento de pensar el diseño, en el momento de pensar estrategias para llevar adelante políticas sociales, tiene un rol central. Recordemos, digo, el gobierno local es el más cercano, el que más conoce los actores, el que más es el de más cercanía con sus ciudadanos y por ende tiene una legitimidad y una capacidad, o debe tener la capacidad y tiene la legitimidad para ser justamente el que convoca, el líder en los espacios de coordinación a la hora de pensar las políticas sociales. Muchas veces, hablamos que los gobiernos locales no tienen los suficientes ni recursos, sobre todo recursos financieros, para llevar adelante ciertas políticas o que se le escapan algunas cuestiones, pero sí tiene el rol central, la legitimidad para ser el que convoca a todos los actores y a todos los niveles del gobierno, porque es el que mejor conoce su territorio y sus actores.
el caso que plantea Daniela en Santa Fe es clave, es decir, bueno, ¿qué estrategias con las herramientas que tenemos y con los actores podemos ir trabajando estas cuestiones? Yo creo que es un desafío también pensar que por ende también vamos a necesitar gobiernos locales mucho más flexibles, capaces de garantizar o con herramientas que garanticen esa convocatoria, esa coordinación permanente con los actores, y que también necesitamos diferentes arreglos institucionales, digamos, más flexibles, organizaciones del Estado más flexibles que sean capaces de llevar adelante estas cuestiones, pero me parece que debe ser el desafío, y que creo que debe ser el gobierno local desde donde se debe plantear el mayor desafío por la cercanía, ¿no? Por esta fragmentación del Estado en donde más se ve por justamente sus características. No sé, es un desafío, creo que hay que animarse a pensar, aunque las estructuras son rígidas, pero por sus características y por, bueno, reitero, por la legitimidad y la cercanía, debe ser el primero que debe coordinar, digamos, el que tiene que ser el que convocante para la coordinación, tanto con los actores como con los diferentes niveles de gobierno. Y María Fernanda hacía una pregunta que yo me sale también contestarle, que es el rol en la conversación y el rol del gobierno local, justamente lo que plantean en el chat de cómo dice, ¿cómo les parece que en la pospandemia pueden dialogar los diferentes estilos de políticas sociales o más bien integrarlos? Y yo creo que no hay otra manera de integrarlos y coordinarlos que no es una conversación, y que ahí justamente se me ocurre que es el rol central, ¿no?, de los estados locales, y con un conocimiento y con los actores del territorio. Es una respuesta, ¿no? Pero bueno, quería hacer una reflexión para jerarquizar su rol en este momento. Perfecto. Dos cositas muy breves, porque la verdad que después de todas estas exposiciones no me queda mucho para decir, pero sí dos ideas. Una en relación a lo que traía Daniela recién de los derechos. Había una activista, hay todavía un activista español de la diversidad, Pedro Cerolo, que fue socialista, que fue quien lo convenció a Zapatero de impulsar la ley de matrimonio igualitario. Él fue presidente de la Federación LGBT en España, que una vez que se había aprobado la ley de matrimonio igualitario, acuñó una frase que a mí me encanta y que dice: los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden, ¿no? Esta idea de que efectivamente los derechos son un ejercicio. Vamos a suponer que esa noche del 15 de julio sentimos que los habíamos conquistado, por lo menos para encontrar una recompensa, un trabajo de muchos años, pero es cierto que hay una tensión permanente y que claramente en el campo de la diversidad, pero en todos los campos, ningún derecho conquistado está conquistado para siempre, y el ejercicio cotidiano de esos derechos es lo que hace que se asienten de alguna manera o no. Y tan es así que lo voy a vincular con otra idea que me está dando vueltas en la cabeza hace bastante, sobre todo este año es muy particular, porque este año se cumplen, en el medio de la coronacrisis que nos confinó, son 50 años de la primera marcha del orgullo, 15 años del matrimonio igualitario en España, 10 años del matrimonio igualitario en Argentina. Es como que debiera 30 años de la despatologización de la homosexualidad en la Organización Mundial de la Salud. O sea, es como que hubiera sido un año que hubiéramos estado en la calle todo el tiempo celebrando, y bueno, ahora la celebración es virtual y nos permite pensar un poco. Y pensaba que el ejercicio concreto de un derecho como el matrimonio igualitario, o la ley de identidad de género, ha alumbrado en nuestro país una primera generación nativa igualitaria. O sea, una generación que nació con estos derechos como algo de lo cotidiano, ¿no? Y si bien es cierto que hay discursos de odio, y estos discursos van a entrar siempre en tensión con los sectores que planteamos avances, porque uno puede estar muy en su entorno, en un entorno muy a favor, de mucha visibilidad de la diversidad, de la igualdad de los derechos, pero después se encuentra con discursos de odio en la escuela o en la universidad, en el club, en los medios de comunicación, en los distintos entornos. Creo que, digamos, de alguna manera, para la generación de esto de la revolución de las hijas, ¿no?, que se vio muy presente acá en Argentina con el debate por el aborto, para esa generación de chicos, chicas y chiques, porque ellos ya se identifican como chicos, chicas y chiques, estos derechos que a nosotros nos costaron tanto y que hasta hace 10 años parecían imposibles de conquistar,
hoy son un piso, o sea, hoy son el piso, digo. Por eso también a los 14, 15 estaban llenando la plaza de los dos congresos pidiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Porque ya no vamos a ir a menos. Por supuesto, del otro lado estaba llena la plaza con todo lo de antiaborto, esto es así, son las dinámicas sociales, la democracia expresa distintas posiciones, pero yo tiendo a ser optimista, creo que más allá de la tensión permanente que hay, el ejercicio de los derechos, por lo menos de los que tienen que ver con la diversidad sexual, han demostrado en la práctica que nada tienen que ver con todas las catástrofes que se nos dijo iban a ocurrir si estos derechos se aprobaban, ¿no? O sea, ni el divorcio vincular, o sea, la aprobación del divorcio vincular hizo que hasta los propios católicos que marchaban contra el divorcio se divorciaran. La aprobación de la ley de matrimonio igualitario ha permitido que la senadora principal opositora de ese derecho estuviera en la boda de su sobrino con su pareja otro varón, y se casaron y fue y bailó en la fiesta y comió torta y se emborrachó seguramente, no sé, una mujer muy medida, pero habrá tomado una copita, y la aprobación de la ley de identidad de género también ha hecho que los hijes, las hijas, les hijes de muchos de quienes se opusieron a la ley y no entendían, y los varones tienen pene, y las mujeres vagina, y el nombre es intangible, y esto no se puede, y al final va contra la naturaleza, hoy estén teniendo esos debates en sus propios hogares. Entonces yo tiendo a ser optimista, al menos en este aspecto, en relación a que creo que el propio ejercicio de nuestros derechos los va consolidando día a día. Ojalá logremos, para tantos otros temas, ¿no? Digo esto que decía Viviana muy bien, no vamos a gobernar para siempre. Nosotros tal vez creímos, después de 30 años de socialismo en Rosario, que nos quedábamos y nunca más nos iríamos, y ahora estamos en una coalición, siendo una parte muy minoritaria de ese gobierno municipal, y con la necesidad también, y en la provincia en la oposición, con la necesidad de construir una masa crítica que nos permita sostener los derechos que garantizamos durante estos años. Y con esto termino, porque una vez una actual funcionaria provincial dijo en un Instagram Live de estos que ahora se hacen tanto, dice, si las políticas públicas son asentadas, es imposible que de un día para el otro dejen de existir. Y me acordaba de Antonio Fati en la campaña que decía, en un día todo lo que construimos se puede perder. Y en un día, el 11 de diciembre, en Santa Fe no hubo más subsecretaría de diversidad sexual, no hubo más tratamientos hormonales en los centros de salud, no se hizo más una operación de afirmación de género, no se generó ningún convenio con ninguna organización, no se sostuvo más ningún servicio, se le prohibió a los trabajadores de esa ex área que se vinculen con las poblaciones, que ellos están para el segundo nivel, y por tanto, digo, no subestimemos el poder de destrucción o del levantamiento de los derechos y políticas que hemos construido, porque por muy asentadas, muy pensadas, muy serias, muy instaladas que estén, si los propios colectivos no las defienden, para cualquier burócrata en un escritorio es muy fácil firmar un decreto y que se termine un programa que llevó tal vez años construir y consolidar. Muchas gracias, Esteban. Ahí quedan dos consultas, una de Juan Cruz que tiene que ver con el sistema impositivo de la Argentina, ¿no? Me parece que hace referencia a eso y nos invita a empezar a pensar un poquito, ¿no? Cómo se discute, es un sistema progresivo de impuestos, y hay una segunda consulta vinculada al rol de la universidad en las políticas sociales. Así que el que quiera animarse a contestar, si es que alguien tiene la respuesta, ¿no? Yo, la primera no me animo, no soy economista, no soy ciudadana y tengo la misma inquietud que la plantea. No veo un contexto favorable, ¿no?, para esa discusión, veo una enorme complejidad, intereses muy fuertes y demás, pero hay un libro, no sé si sobre este tema, de José Nun, muy bueno, sobre impuestos y demás, que la verdad que vale la pena. Por ahí lo podemos invitar un día a Pepe Nun, que es un genio. No sé, tiro la idea para discutir el tema de impuestos con una persona que lo está pensando seriamente hace mucho tiempo. Con respecto hay una pregunta que vos me habías pasado.